la policía nos vino a sacar. Y yo le dije, mire, señor policía, vengo con mi madre y mis hermanos, porque el policía preguntaba quién era el mayor responsable. Y yo le dije, yo soy el responsable, porque no tengo a dónde llevar a mi madre y a mis hermanos. Venimos de viaje buscando trabajo. No nos saque de acá, por favor. Mi madre ha sufrido mucho y quiero tratar de conseguirle algo bueno para ella. Con mis hermanos los vamos a lograr. Y ese policía esa noche le dijo, por ahora los dejo dormir acá, pero mañana tienen que irse de acá. Y nos quedamos esa noche y al otro día temprano salimos. Y pusimos un aviso en la radio que una familia buscaba una casa para cuidar y así conseguimos casa. Pero veníamos sufriendo ya desde mucho tiempo sufría mi madre y mis hermanos. Mi madre había conocido al Señor, iba a la iglesia, ya decía varios tiempos que iba a la iglesia, porque con todo lo que le pasaba tuvo que aferrarse a Dios. Y ella me hablaba en pocas palabras, pero me decía a veces, para que yo no me enojara, me decía, ¿sabes que voy a la iglesia? Hablan de Dios. Ah, bueno, le decía yo, y la ignoraba. Después me decía, ya estoy aprendiendo a deletrear, estoy aprendiendo a leer. Ah, bueno, le decía yo. Y pasaba el tiempo y después mi mamá me empezó a hablar de Dios. Y yo le decía, mamá, yo no creo en eso. Y ella me decía, hijo, pero mira, Dios te puede cambiar, Dios puede enseñarte a leer. Y yo me burlaba y le decía, ¿cómo Dios te va a enseñar a leer, mamá? No seas ignorante. ¿Cómo Dios te va a enseñar a leer? Sí, hijo, si Dios sana, Dios salva, Dios perdona y Dios te ama. Y me burlaba de ella. Y le decía, mira, cuando la gente se cae en las iglesias es un show. Eso es un show. Ella me decía, no, hijo, es el poder de Dios. Hasta que un día probé a Dios y Dios cambió mi vida. Esa mente que estaba tan cerrada hacia Dios pudo ser abierta y pude entender que Dios es grande. Pero lo pude entender no porque yo quise, porque Dios pudo entrar a mi corazón a través de mi madre. Es por eso que esta palabra dice que se levantó Jesús y le siguieron sus discípulos. Acá en Mateo, capítulo 9, versículo 19. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Había una mujer que hacían 12 años que sufría, que pasaba por momentos difíciles. Pero pasó Jesús y ella tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Esta mujer depositó la fe, la confianza en Dios, en Jesucristo, y fue sana. Mi madre también hacía mucho tiempo que sufría. Yo y mis hermanos hacían mucho tiempo que sufríamos. Y por sobre todo, yo que la veía siempre llorar y sufrir a mi madre y pidiéndome que la ayudara. Hacía mucho tiempo que habíamos sufrido tanto dolor y tristeza y amargura. Y es por eso que no creía en nadie. Pero mi madre pudo ser bendecida y entró el amor de Dios porque recibió a Jesucristo como el único Salvador. Pero ella quería que yo también lo recibiera. Porque ella sabía que yo andaba en malos pasos y lo único que quería que cuando yo creciera, yo lo único que quería que mi madre tuviera lo mejor.
Y lo que más quería era ser grande y ponerme un cuchillo y matar a mi padre. Por todo el tiempo que bebió. Y tenía rabia porque no se unió con mi madre y no se juntaron. Tenía rabia porque cuando él podría haber aprovechado de recuperar su familia, no lo hizo. Tenía tanto odio con mi padre. Tenía un odio muy grande y quería crecer para vengarme por todo el dolor que le había hecho pasar a mi madre, por todo el dolor causado hacia mis hermanos. Podríamos haber sido ingeniero, arquitecto, abogado, podríamos haber tenido buenos estudios, pero éramos unos analfabetos totales y todo se lo echaba la responsabilidad y la culpa al alcohol, por el maldito alcohol y el vicio que en ese momento estaba arraigado, que estaba ligado a mi padre. Pero cuando mi madre me empezó a hablar del poder de Dios, cuando me llevó a una campaña, cuando pude sentir algo diferente, pude sentir un cambio, pude sentir algo en mi corazón, y ese fue el poder de Dios. Y empezó a salir la intención y la idea de vengarme con mi padre y de hacerle daño a mi padre. Pudo salir todo ese dolor. Cuando empecé a ir a esas campañas, hubo un cambio en mi vida. Todo aquello que yo contradecía a mi madre, cuando ella me decía Dios es bueno, yo le decía no, Dios es malo. Cuando ella me decía Dios tiene poder, yo le decía Dios no existe, porque no creía, porque siempre decía, ¿y dónde estuvo mi padre? ¿Y dónde estuvo Dios cuando mi padre te golpeaba a ti? ¿Y dónde estuvo Dios cuando te faltaba alimento? ¿Y dónde estuvo Dios si tenía poder y si es un Dios grande que los ve? ¿Dónde estuvo cuando tú tenías problemas? ¿Dónde estuvo Dios cuando yo andaba tirado en las calles? ¿Dónde estaba Dios cuando a mí me pasaban problemas allí en la calle, cuando yo andaba tirado? Cuando los camioneros me llevaban y después me tiraban como un perro a la orilla de la calle. ¿Dónde estuvo Dios cuando yo anduve sufriendo tantas tristezas y dolores? ¿Dónde estuvo Dios cuando la gente me engañaba, como yo no sabía leer, me quitaba mi dinero que te traía mamá? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dónde estuvo Dios ahí? ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué no nos ayudó para poder estudiar? ¿Por qué cuando pasaba frío, mamá? Cuando dormíamos en el suelo, mamá. Cuando no teníamos medias, mamá. ¿Dónde estuvo Dios? Pero ahí hubo un cambio. Ahí hubo un cambio y tuve un encuentro con Él. Y empecé a sentir una diferencia y el amor de Dios que rodeaba mi cuerpo. Y empecé a sentir una diferencia y el amor de Dios que cambiaba mi vida. Empecé a sentir que sí existe Dios. Empecé a sentir que Dios existía. Empecé a sentir algo diferente. Y empecé a leer algo que yo siempre había deseado. Aprender a leer para que nadie más me engañara. Y empecé a leer la Biblia de mi madre y le decía, mamá, estoy leyendo. Mamá, es verdad, Dios existe. Mamá, puedo leer. Mamá, estoy leyendo. Es verdad, el Dios que tú